Muy buenas tardes, su amigo el que les habla, ingeniero Hermilo Guadalupe Álvarez Miranda. En esta ocasión les vengo a enseñar el manejo de los números complejos. Los números complejos constan de una parte real y una parte imaginaria. En este momento vamos a ver los números complejos. Tienen una parte real y una parte imaginaria. Y se escribe de esta forma. Digamos, 27 sería la parte real, más 15 y entonces esto es un número complejo. La parte real es el 27 y la parte imaginaria es el 15 y bueno, aquí vamos a ver qué significa, qué significa la I. Como ustedes saben, el cuadrado de un número siempre da positivo. Por ejemplo, el 5 al cuadrado va a ser 25. Pero si nosotros, en vez de poner 5 al cuadrado, ponemos menos 5, ponemos menos 5 al cuadrado, también da 25 positivo. O sea, el cuadrado de un número nunca va a ser negativo. Entonces aquí le vamos a agregar y nunca va a ser negativo. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos lo siguiente, cuando nosotros hacemos lo siguiente, el cuadrado de 25
perdón, la raíz cuadrada de 25 es hacer la operación inversa de lo que se hizo aquí. Si tengo que 5 al cuadrado es 25 y menos 5 al cuadrado también es 25, entonces la raíz de 25 va a ser 5 y menos 5. Esto es que el resultado de sacar la raíz cuadrada al 25 va a ser más menos 5. Quiere decir que puede ser más 5 o puede ser menos 5. Por la misma razón que ya dije, que si elevamos el 5 positivo al cuadrado, me da 25 positivo. Y si elevamos menos 5 al cuadrado, también da 25 positivo. Por lo tanto, al sacarle raíz al 25, pues puede venir de más 5 al cuadrado o menos 5 al cuadrado. Por ello, tengo aquí que la respuesta es más menos 5. De ahí se desprende que solo se puede sacar raíz a un número positivo. Nunca a un número negativo. Si nosotros intentamos sacarle la raíz cuadrada a un número negativo, veamos en, el, en la calculadora qué sucede. Bueno, pues vamos a tener error. Hagan la prueba, hagan la prueba, pueden ustedes poner menos 25 raíz cuadrada y la calculadora les va a decir error, no se puede. Bueno, pues resulta que se ideó un sistema en el cual nosotros le podamos sacar la raíz a menos 1. Ya vemos que si hablamos de menos 1, estamos hablando de un número negativo. Entonces, si yo pongo raíz de menos 1, pues dentro de los números reales no se puede. Pero la raíz de menos 1 va a ser un número imaginario, imaginario que se representa con la letra I. De ahí entonces yo puedo sacar, por ejemplo, la raíz de
de menos 25. Entonces, yo voy a tener que la raíz de menos 25 es 5i, porque lo que nosotros estamos haciendo es separando en factores aquí dentro del radical. Estamos poniendo un menos 1 que multiplica al 25. Entonces, al 25 positivo sí le puedo sacar raíz, que va a ser 5. Y al menos 1 le saco la raíz, que va a ser i. Entonces, el resultado de la raíz de menos 1 por 25 va a ser igual a 5i. Y viéndolo en forma invertida, nosotros tendríamos lo siguiente. Si yo tengo i por i, pues esto va a ser i cuadrada. Y esta i cuadrada viene siendo el menos 1 que tenemos acá. Entonces, donde quiera que vean i cuadrada, es menos 1. Bueno, ya que hemos explicado todo esto, vamos a continuar. La representación de un número complejo, como este, por ejemplo, va a ser en un sistema de coordenadas cartesianas que nosotros ya estamos acostumbrados a trabajar con las coordenadas cartesianas. Entonces vamos a poner el eje de las y, el eje de las x. Nosotros sabemos que para acá es positivo. A ver, ponemos un número más grande porque no se ve. Todo aquí es positivo. Obvio que hacia la izquierda va a ser negativo. Y por la parte de arriba va a ser positivo. Y por la parte de abajo, negativo. Eso ya lo traen ustedes desde que manejan la representación de una recta o de cualquier figura sobre un sistema de coordenadas XY, o simplemente la representación de un punto
en el plano coordenado. Un punto en el plano coordenado, si ustedes recuerdan, tengamos un punto X con Y, el cual va a ser X, Y. O sea, primero va la X y luego la Y. Eso lo recuerdan desde sus estudios pues, desde álgebra, o todavía mejor aún, en geometría analítica. Entonces eso quiere decir que yo voy a tener un punto, un punto en X, otro en Y. Entonces trasladamos, cuando nosotros trasladamos este valor de Y en forma paralela al eje de las X. Y lo mismo hacemos con la X en forma paralela con el eje de la Y. Entonces estamos nosotros encontrando un punto de coordenadas XY que está situado aquí. Ahí está el punto. Entonces, el punto X, Y me indica que primero el valor de X, lo que valga la X, y luego el valor de lo que vale la Y. Se trasladan hasta acá esos valores y encontramos el punto. Bueno, este plano de coordenadas con el cual ya ustedes están familiarizados nos va a servir para representar un número complejo en donde aquí vamos a tener la parte real en el eje de las X y acá vamos a tener la parte imaginaria en el eje de las Y. Por lo tanto, el valor representado aquí, 27, es el real y el 15i es la parte imaginaria. Bueno, pues nosotros vamos ahora a poner que aquí tenemos 27 y aquí tenemos un 15. Este será el 15i. Bueno, como ustedes pueden ver, no, el dibujo no está exactamente a escala, porque aquí se ven como que los dos son del mismo tamaño, se ha formado prácticamente un cuadrado, cuando que en realidad este de abajo es más grande, de 27, pero no haciéndole caso a la escala, lo que necesitamos entender es que la parte real se coloca sobre el eje de las X y la parte imaginaria se coloca sobre el eje de las Y. Esa es la representación de un número complejo. Pero fíjense ustedes que esta representación recibe el nombre de forma rectangular. Y hay otra forma que se llama
forma polar. La forma polar se va a componer de un valor que va a ser desde aquí, desde el origen hasta el punto dado. Entonces, en la forma rectangular tenemos que es 27 más 15i, ¿ok? En la forma rectangular tenemos que es 27 más 15i. Pero en la forma polar, nosotros vamos a tener un módulo que es la longitud de esta línea verde. A esta línea verde le vamos a llamar módulo o también le vamos a llamar vector. Y un vector debe tener una punta y una cola. La punta está exactamente en donde se cruzan los valores de 27 con 15i y la cola siempre está en el cero, o sea, en el origen. Pero si ustedes se dan cuenta, todo esto que está formando, todo esto en amarillo está formando un triángulo rectángulo. Y como nosotros queremos conocer la longitud de la línea verde, pues resulta que esa línea verde es una hipotenusa. Esta hipotenusa la podemos calcular por medio del teorema de Pitágoras. Bien, entonces vamos al teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice? La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Si nosotros le llamamos A, B y C, A y B son los catetos, C es la hipotenusa. Entonces tendríamos que la suma de los cuadrados de los catetos sería tener A al cuadrado más B al cuadrado. Y esto va a ser igual a C al cuadrado. En forma
matemática, todo este enunciado se puede escribir en forma matemática como tenemos aquí. O sea que a cuadrada más b cuadrada es la suma de los cuadrados de los catetos. Y luego c cuadrada es el cuadrado de la hipotenusa. Pero como nosotros queremos saber la hipotenusa, entonces necesitamos despejar en esa fórmula y sacar que c es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. ¿Sí? Y de esa forma vamos a usar la fórmula para encontrar el valor del vector o módulo del número complejo que queda representado en forma polar. Entonces vamos a ver, a cuadrada va a ser el 27 al cuadrado. El 27 al cuadrado. Y luego 15. Entonces, resolviendo, tenemos que es igual resolvemos 27 al cuadrado más 15 al cuadrado son 954. Le sacamos raíz y tengo 30.88. Ese es el valor de C, o sea, el módulo. Vamos a poner módulo es igual a 30.88. Pero el otro asunto es que nosotros tenemos que encontrar el ángulo, el ángulo que hay aquí, de aquí para acá. Ese ángulo. ¿Y cómo lo vamos a sacar? Bueno, pues vamos a utilizar, ya encontramos el módulo. Ahora, para encontrar el ángulo, primero encontramos la tangente.
¿Cómo encontramos la tangente? La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. O sea, este valor que es 15 entre este valor que es 27. Y nos vamos para acá. Vamos a poner tangente de alfa es igual al imaginario, pero nada más la parte numérica, sin la i. El imaginario dividido entre el real. O sea que tendríamos igual a el imaginario, ¿cuánto vale? El de aquí a aquí vale 15. Entonces, aquí vamos a poner 15 entre 27. ¿Cuánto me da esto? 15 entre 27. Me da 0.5555. Aquí conviene poner hasta 4 dígitos después del punto para que el ángulo que obtengamos no esté muy lejano al real. O sea, va a quedar aproximado, pero que no quede muy diferente, sí, muy diferente. Claro que si le ponemos más dígitos, obtenemos más exactitud, pero bueno, con esto es suficiente. Ahora vamos a ver, esa es la tangente. Y ahora, para encontrar el ángulo, nosotros necesitamos encontrar el arco, tangente de lo que nos resultó, o sea, 0,5555. Y aquí lo podemos sacar con la calculadora. Buscamos donde dice tangente y con la segunda función es el arco tangente. Le damos la segunda función y le ponemos 0.5555. Oprimimos igual y nos da que el ángulo es de 29.052. Y estos son grados. Por lo tanto, este es el ángulo. ¿Sí? Entonces vamos a poner que el ángulo es igual a esto. Bien, entonces ahora tenemos que conjuntar módulo y ángulo. Entonces,
El número complejo en su forma polar es 30.88 y el ángulo vamos a ver, con un ángulo de 29.052 grados. Bien, entonces esta es la forma polar. Vamos a escribirlo acá. La forma polar a ver, vamos a traer la numeración 30.88. 30.88. Y vamos a poner el ángulo 29.052. Bueno, entonces aquí le vamos a hacer este dibujito así. Para indicar que el 29.052 es el ángulo. Y solamente le falta ponerle grados. Y ahí tenemos. Los 30.88 es lo que mide de aquí hasta acá, que es el módulo de la forma polar. Y 29.052 grados es el ángulo que hay aquí. Y ahí está este número complejo que en su forma rectangular dice que es 27 más 15i, en su forma polar es 30.88 con 29.052 grados. Bueno amigos, pues espero que les sea útil esta clase. Si requieren clases particulares completamente en vivo a través de Zoom, me pueden ustedes contactar dejándome un comentario aquí en el video y con gusto estaré yo atendiéndolos. Me despido, mi nombre es Hermilo Guadalupe Álvarez Miranda y soy ingeniero
en electrónica y comunicaciones. Chao, hasta la vista, como dijo Schwarzenegger. Hasta la vista, baby.